Bueno, buenas tardes. Yo soy la profesora de química, Silvana Espizo, de cuarto año, agro, y esta va a ser una primera entrega de un video que vamos a realizar como un trabajo práctico con la profesora Silvia Cigarán, encargada del laboratorio que tiene la escuela, donde vamos a llevar el laboratorio a la casa. Para ello van a tener que tener ustedes en cuenta y recordar algunos conceptos básicos de lo que vamos a tratar en esta primera entrega del video. Lo que vamos a hacer es tratar de medir ciertas sustancias. Entonces, para nosotros saber y medir ciertas sustancias tenemos que tener el concepto de lo que es magnitud. ¿Sí? ¿Qué es la magnitud? Es algo que nosotros podemos medir, ¿sí? Es una proporción, es una cantidad de algo que nosotros tenemos que medir. ¿Qué puede ser? El tiempo, la temperatura, ¿sí? El volumen, la distancia. Es algo que ustedes se van a dar cuenta que nosotros tenemos que medir. A eso es lo que nosotros llamamos magnitud. Para todas estas magnitudes, nosotros tenemos unidades, que esas unidades, a nosotros tenemos un sistema internacional que ya tiene esas unidades y cómo se van a medir, qué unidades van a tener esas magnitudes. Para ello, ustedes, por ejemplo, el tiempo saben que lo pueden medir en horas, en minutos y en segundos. La temperatura la pueden medir en grados centígrados, pero ese sistema para la temperatura fija el grado Kelvin, que se le llama, ¿sí? Porque así lo van a encontrar en los libros. El volumen también saben ustedes que lo podemos medir en litros o en metros cúbicos o centímetros cúbicos. Ustedes, por ejemplo, si ven algún vasito de yogur, puede ser que les diga 250 centímetros cúbicos. ¿Por qué puede decirle eso? Ustedes van a saber que el centímetro cúbico es lo mismo que yo diga mililitro, ¿sí? La distancia la van a medir en metros, centímetros, milímetros, ustedes también deben haber visto. Bueno, todas esas son unidades de las magnitudes. Bueno, entonces las dos magnitudes que nosotros vamos a hacer en este trabajo práctico va a ser la masa y el volumen. La masa, ¿qué unidades puede tener? Gramos o kilos. El volumen, ¿qué unidades puede tener? Mililitro o litro, ¿sí? Y con eso vamos a determinar la densidad, ¿sí? Nosotros vamos a tener que tener en cuenta que, obviamente que para poder determinar la densidad, tenemos que medir las magnitudes de masa y de volumen, y para eso vamos a utilizar instrumentos. Esos instrumentos, por eso yo les puse acá y les hice este cuadrito, tenemos la magnitud que es a medir, el instrumento que va a ser una balanza, una probeta, un matraz, una pipeta, que eso va a venir en una segunda entrega. Ahí vamos a hacer el proceso de medición, ¿sí? Ese proceso de medición, obviamente lo va a hacer una persona, ¿está? ¿Y qué es lo que conduce todo esto? ¿Qué les quise representar con este diagrama? Que tanto en la magnitud a medir como en el instrumento, en el proceso de medición propiamente dicho, en la persona que realiza esa medición, todo esto lleva a tener fuentes de errores, errores que algunos los podemos controlar y otros no los podemos controlar.
ese error, ¿sí?, puede ser sistemático o aleatorio. Puede ser absoluto y relativo. Entonces, ¿cuáles son esos errores sistemáticos? Los sistemáticos es que siempre se va a repetir, ¿sí? El sistemático es un error que generalmente va asociado al instrumento. En este caso, como nosotros tenemos que masa, la magnitud de masa, lo que vamos a usar es la balanza, ¿sí? Esa balanza va a ser mi instrumento de medición para esa magnitud que es la masa. Entonces, el error sistemático de la balanza, de ese instrumento, va a ser la calibración. ¿A qué llamamos calibración de un instrumento? Es un error que ya trae este instrumento, que ya lo trae de por sí, y que, por ejemplo, todas las veces que yo voy a usar ese instrumento lo tengo que calibrar. Calibrar significa comparar con un patrón que ya trae ese instrumento, ¿sí? Es compararlo con un patrón de referencia. En los laboratorios siempre la balanza se tiene que calibrar a un valor de referencia. Si la balanza, por ejemplo, les dice que pesa 200 gramos, ustedes ya van a tener una pesita que pesa exactamente 200 gramos y cada tanto la van a tener que ir calibrando, la van a tener que ir corrigiendo a esa balanza para que pese los 200 gramos. Otro instrumento que van a usar va a ser un matraz, que va a ser un instrumento del laboratorio que mide volumen, ¿sí? Todos los instrumentos se tienen que calibrar. Esto es de vidrio, también se tiene que calibrar, las pipetas, las probetas, todos los materiales se tienen que calibrar. Ese es un error sistemático, ¿sí?, del sistema. Luego viene el aleatorio, que como su nombre lo indica, aleatorio, son errores que generalmente no los podemos controlar y sí que pasa. O sea, por ejemplo, la vista, que justo en ese momento se abrió una puerta y haya habido una corriente de aire, porque todas estas mediciones se tienen que hacer o realizar en un lugar bien cerrado, ¿sí? Son errores que surgen en el momento y que, por decirle, no los podemos controlar. Entonces, ¿qué se hace para minimizar ese error? O sea, para que ese error sea más chico, hacer varias mediciones. Entonces, hacen una medición 1, 2, 3, 4, siempre más de 2, y sacar un promedio, ¿sí?, de esas mediciones, que el promedio no es otra cosa que sumar las 4 mediciones y dividido el número de mediciones que se hizo para tratar de disminuir ese error aleatorio.